Francisco Umbral. Buenas tardes. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, dando seguimiento a las actividades académico-culturales de nuestra Feria Jurídica 2013, realiza la presentación de la obra Los Derechos Humanos en los Umbrales del Siglo XXI, una visión interdisciplinaria, en la que participan como coautores el doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano y la doctora Mirna Elia García Barrera. En primer término, me voy a permitir hacer mención de las personalidades que nos acompañan en la mesa de honor. Nos distingue con su presencia el licenciado Víctor Almada Breach, representante del Instituto de la Judicatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Contamos con la presencia de dos destacados docentes e investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos acompaña el doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano. Y también con nosotros la doctora Mirna Elia García Barrera, quien además es directora del Instituto de la Judicatura del Estado. Destacamos la presencia entre nosotros de la arquitecta Angélica Arévalo, que es la directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro estado. De igual manera se encuentran con nosotros la licenciada María del Rosario Garza Alejandro, jueza primero oral en nuestro Poder Judicial del Estado, juzgado oral penal. Agradecemos la presencia también de compañeros funcionarios del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como de representantes de colegios, barras y asociaciones de abogados de nuestra entidad, así como de universidades del Estado. La obra que el día de hoy será comentada contiene entre sus páginas una recopilación de ensayos que reúnen una atinada consideración respecto a los derechos humanos, tomando en cuenta las diversas inquietudes que a partir de dicha temática surgen, contemplando el abanico de posibilidades que se da a partir de su estudio, análisis y realidad. La obra está conformada por la recopilación de ensayos realizados por doctores estudiosos del derecho, entre ellos los doctores que hoy nos acompañan, Luis Gerardo Rodríguez Lozano y Mirna Elia García Barrera, quienes procederán a reseñar el contenido de los ensayos que se encuentran incluidos dentro de la obra comentada. En primer término, cede el uso de la palabra al licenciado Víctor Almada Breach, quien ha dedicado parte de su vida a la noble labor editorial, ello desde la función realizada dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde ha colaborado en la Dirección General de Fomento Editorial, así como en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, del cual actualmente es representante en Nuevo León, siempre dinámico y atento, colaborativo y participativo con el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Cedo el uso de la palabra al licenciado Víctor Almada Breach. Muy buenas tardes. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM fue creado hace más de 70 años bajo la atinada dirección de un gran jurista mexicano, el doctor Héctor Fix Zamudio. De entonces a la fecha, grandes juristas han sido sus directores. Mencionamos al doctor Jorge Carpizo, al doctor José Luis Soberanes Fernández, al doctor Jorge Madrazo y su director actual, el doctor Héctor Fix Fierro. En estos años, el instituto ha publicado y difundido más de 5,000 libros. Es una cantidad impresionante. Y además de ello tiene publicaciones periódicas conocidas en todo el mundo, apreciadas en todo el mundo, como el Anuario Mexicano de Derecho Internacional, el Anuario de Historia del Derecho Mexicano, la Revista de Derecho Privado, la Revista de Reforma Judicial,
y ha realizado coediciones con muy importantes editoriales de provincia, de todo México propiamente y de universidades de todo el mundo. Tiene el instituto un centro para formar investigadores, becarios e investigadores de muchos países y de todos los estados de la República han sido formados con una integridad enorme en la investigación jurídica. Difundir la ciencia del derecho es también importante. De estas investigaciones surgen publicaciones que se difunden en todo el mundo. Hoy por la mañana me estaban platicando que acaban de firmar un convenio de distribución con Japón, en donde también estarán los libros del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El instituto tiene juristas sobresalientes que son sus maestros en los centros de investigación. Podríamos mencionar muchos, pero solo quiero decir el doctor Sergio García Ramírez, la doctora Ilga Islas de González Mariscal, y también comentarles que hay un consejo editorial que se encarga de analizar las publicaciones, primero las investigaciones, y del mérito de las mismas darles difusión y publicación, o al revés, publicación y difusión, de tal manera que en este caso el libro que hoy se presenta propiamente tiene ensayos de varios autores de Nuevo León, la doctora Mirna Elia García, el doctor Rodríguez Lozano, el doctor José Zaragoza, la doctora Ida Figueroa, y tiene también uno de los últimos ensayos que nos entregó el doctor Jorge Carpizo. Este libro es importante para tener una visión interdisciplinaria de los derechos humanos y de diferentes puntos de vista de cada uno de los ensayistas que fueron seleccionados para la obra. Pero quisiera recalcar que los dos doctores presentes, la doctora Mirna García y el doctor Luis Gerardo Rodríguez, no es la primera vez que publican en el instituto y han sido investigadores reconocidos por la profundidad de sus trabajos. Yo pido para ellos realmente, a través de mi representación del instituto, un cariñoso aplauso y pedirles que sigan colaborando con nosotros para difundir la obra jurídica del derecho. Muchas gracias. Antes de continuar, agradecemos también la presencia de la maestra Marta Garza Esparza, directora del Centro Estatal de Métodos Alternos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. De igual manera, destacamos la presencia del maestro Lodegario Garza Cantú, director del Seguimiento a la Reforma Constitucional. Luis Gerardo Rodríguez Lozano ha realizado una aportación valiosa dentro de la obra que hoy se presenta, por lo que hoy nos comentará respecto a la misma. El doctor Rodríguez Lozano es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuenta con perfil PROMEP, es catedrático en la licenciatura, así como en el posgrado en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en las materias de Juicio Político, Administración Pública y Derecho Administrativo. Ha coordinado diversas obras colectivas de Derecho Administrativo y Derecho Público. Se ha desempeñado como asesor en el área consultiva de la Comisión del Agua y del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ha participado como ponente y conferencista en diversos eventos de corte académico, tanto nacionales como internacionales. Es especialista en Derecho Administrativo y sus líneas de investigación son, además del Derecho Administrativo, la Teoría General del Estado, entre otras. Damos el uso de la palabra al doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano.
Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes a todos. Agradezco primeramente a la invitación de la doctora Mirnaelia García Barrera a estar aquí con ustedes esta mañana. Agradezco mucho las palabras de la presentadora y a todo público en general. Pues yo voy a comentar un poquito de diversos ensayos y antes de empezar a comentarlos, pues quisiera comentar algo que señaló don Víctor Almada sobre la calidad de los trabajos, y yo nada más brevemente me referiría a uno, no lo comentaré, pues no dispongo de los argumentos para entrar a ese tema, pero por lo que hace el ensayo de la doctora Mirnaelia García Barrera, pues yo lo único que puedo comentar es que en este paso por la academia y que he conocido amigos y que tengo muchos amigos en México, pues don Víctor no se equivoca, yo sí he escuchado opiniones favorables y elogiosas de gente que conoce sobre este tema, de gente que está interesado a publicar. De hecho, la doctora le ha invitado a publicar su libro en otra editorial. Ya, yo no sé en qué vayan esas gestiones, pero existe mucho interés particularmente, he visto yo en estos tiempos, en acercarse a temas como los que trabaja la doctora Mirna, por el contexto que hay. Yo más allá de eso no puedo decir nada, pero sí señalar que han sido elogios muy sinceros y de gente que conoce la materia. Bueno, ahora yo quisiera comentar sobre dos ensayos, particularmente este trabajo, que se relacionan un poco, no mucho, pero es el de un servidor y el del doctor Jorge Carpizo. Un ensayo sobre la libertad de expresión y el del doctor Jorge Carpizo es sobre el ombudsman. La libertad de expresión surge de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral se intitula El servicio público de radio y televisión. La mitad del trabajo es un estudio sobre la libertad de expresión en México y en Iberoamérica, y la otra parte es la del servicio público. La cuestión de haber unido estos dos temas también lo señala aquí el doctor Jorge Carpizo en las primeras páginas de su ensayo, de lo importante que él señala que son las libertades individuales para darle sustrato y material a la dignidad humana de la persona, pero que esa dignidad humana solamente se puede lograr materializándolo con prestaciones sociales. El doctor Jorge Carpizo habla de los derechos sociales brevemente en las primeras páginas, de lo importante, inclusive habla de que para el Estado moderno sería una socialdemocracia donde haya libertades individuales, pero revestidas de derechos sociales. Hay algo que no concuerdo con el doctor Carpizo en su ensayo en las primeras páginas, es cuando señala que un Estado autocrático no satisface derechos humanos. Yo creo que los estados autocráticos satisfacen más los derechos sociales que los individuales, puesto que eso los caracteriza. Tan solo aquí en México en los 70 no éramos muy democráticos, pero había una buena prestación en derechos sociales. Pero en la idea del doctor Jorge Carpizo estoy de acuerdo, y es en lo que yo hice mi trabajo. Para mí el servicio público es una temática importante que viene desde la escuela de Burdeos en Francia con Leon Duguit, que también el doctor Carpizo lo toca, no en este texto, pero lo toca en otros textos con mucha erudición que siempre le ha caracterizado. Yo considero que el servicio público, como una actividad prestacional del Estado destinada a salvaguardar necesidades sociales, es muy importante, puesto que a través de los servicios públicos se prestan muchos derechos sociales, se satisfacen y se salvaguardan muchos derechos importantes, como el derecho a la salud, el derecho a la información, del que la doctora Mirna pues aborda en su trabajo con mayor solidez que la cual yo pudiera expresar aquí en estos momentos, pero el derecho a la educación y un sinfín de derechos muy importantes que se salvaguardan mediante la prestación de servicios públicos. La cuestión, para mí las libertades individuales se salvaguardan a través de estos servicios públicos también, y ahí yo es donde vinculo mi trabajo, en el servicio público de radio y televisión, que en México no está consagrado como un servicio propiamente dicho, es decir, que así esté consagrado como está en la Constitución. Más aún en la Ley Federal de Radio y Televisión, en su artículo 2, el legislador no se atrevió a llamarlo servicio público, pero los llaman actividades de interés general, y de acuerdo a la teoría del servicio público que desarrolla de forma magistral el doctor Jorge Fernández Ruiz en su monografía sobre servicios públicos, los servicios públicos impropiamente dichos
son aquellos que no están consagrados como tal en la Constitución, pero que prestan y salvaguardan necesidades propias del servicio público, y la doctrina les dio esta generalidad de servicios públicos impropiamente dichos. Y bueno, la televisión y la radio es un servicio público en ese sentido impropiamente dicho, puesto que, bueno, de entrada hay que recordar que los medios de comunicación trabajan usufructuando un bien de dominio público, que es el espacio aéreo, para de ahí tomar las ondas radioeléctricas para poder salvaguardar esta actividad. Y aquí yo lo menciono hoy en el trabajo, veamos cómo ha ido en declive esta prestación de estos servicios públicos y cómo se ha ido abdicando de esta prestación, cuando en el sexenio del expresidente Vicente Fox, ese decreto que se sacó, donde hoy en día si ustedes observan, toda la propaganda que se hace en los partidos políticos a través de los medios de comunicación es propaganda pagada, o sea, pagada por los partidos políticos. Ya no es como antes, hasta el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, uno veía esa campaña presidencial y ahí decían en los spots, en los medios, ahí uno veía en la tele, esta propaganda es de acuerdo a los tiempos que le corresponde a cada partido, de acuerdo a la legislación del IFE, ¿no? Bueno, hoy en día ya no es. Entonces, con todo esto se ha convertido a los medios de comunicación en un gran poder. Y bueno, aquí como dice George Bourdieu, o sea, la libertad le creó a la prensa, pero la prensa ahora se apropió de la libertad. Y es en ese sentido que elaboro yo mi trabajo. Por supuesto que este tema de la libertad de expresión es también muy polémico, porque si volteamos al otro lado, que es lo que está pasando en Argentina, que es el otro extremo, ¿no? El gobierno actual de la señora Kirchner, pues se ha ido expropiando el dominio radioeléctrico, y cada vez es menos cada vez los medios privados se ven más hostigados para realizar su papel. O sea, esto también, la libertad de expresión se mueve en una línea muy delgada entre qué es libertad de expresión y qué no es libertad de expresión, pero considero que todo esto es cuestión de ir haciendo ajustes y desajustes. Ahí recuerdo un libro muy interesante que es del doctor Jaime Rodríguez Arana, de la Universidad de La Coruña. Tiene un libro muy interesante que se llama El espacio del centro, y en uno de sus capítulos habla del ajuste y de los desajustes que se deben hacer en la arena pública para lograr un correcto acomodo de estas prestaciones del servicio público. Y es en ese sentido que yo elaboro mi ensayo. Yo particularmente creo firmemente en el servicio público, y creo que deberíamos de ir retomando un poco más la visión del servicio público. Yo, por lo que veo en la prensa, creo que los comentarios de la Presidencia de la República son favorables a ir recuperando un poquito más el espacio público, el espacio estatal. Estas noticias que escuché ayer de las nuevas condiciones en la banca me parecen favorables, porque también la banca era un servicio público antes, y en la reforma la cuestión en el artículo, si no me falla, el 28, lo reformaban y le quitaron lo público, y ahora nada más dice servicio de banca y crédito, le quitan lo público, pero con todas las condiciones, con los cuestionamientos que uno puede ver cuando va simplemente a un cajero y cuánto paga uno de comisiones e intereses, ¿no? Aquí hay un libro muy interesante de Richard Posner, en esta editorial de Ubi Juris, que está muy interesante porque narra, él es un decano de la Universidad de Chicago, y narra cómo se gestó la crisis en Estados Unidos y cómo ha ido permeando a todo el continente, y me parece que importante que se vaya tomando y retomando conciencia de la actual coyuntura en que pasamos, puesto que es necesario ir rearmando un poco al Estado en una justa dimensión, tampoco en el Estado obeso, atolondrado que era antes, sino un Estado que salvaguarde los derechos individuales. Y me parece que el servicio público, los derechos humanos, como dice el doctor Jorge Parpizo, que revisen la dignidad humana, es importantísimo, y creo que importantísimo volver a retomar la visión del servicio público. ¿Cuántos servicios públicos no eran antes? Simplemente el gas, antes era una empresa pública, un servicio público, y ahora yo le digo a mis alumnos, no más pesquen un recibo de su casa para que vean cuánto pagan de gas. Entonces yo creo que no todo es malo, no todo es bueno. O sea, yo sí creo que hemos avanzado como nación, como país, que somos un país más democrático, pero creo que falta hacer ajustes importantes
en cuestiones del servicio público, porque es ahí donde creo que, como el doctor Zaragoza lo señala en su texto, donde empieza a haber muchas cuestiones en las penitenciarías, mucha inseguridad, mucho hacinamiento. Y bueno, por mi parte es todo, y en verdad muchísimas gracias, y nuevamente mis respetos y mi gratitud a la doctora Mirna Elia García Barrera, y créanme que fueron sinceras mis palabras. Muy bien, pasemos ahora, continuando con nuestra presentación del libro, pasemos ahora con una estudiosa del derecho, que en este evento obviamente se encuentra en casa y que resulta ser parte determinante para que esta feria jurídica en su edición 2013 pueda ser una realidad. Me refiero a la doctora Mirna Elia García Barrera, quien es licenciada en Derecho. Te voy a decir como la magistrada que mejor ya no. ¿Ya no le digo? No. Ah, bueno. Como quiera les digo que es catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tanto en el área de licenciatura como en el área de posgrado, y también es docente en la Universidad de Monterrey en el departamento que corresponde a la carrera de Derecho. Y obviamente pues tiene un currículum bastante importante que omitimos por así solicitarnos a nuestra ponente. Gracias. Sobre todo por el tiempo, y voy a ser muy breve. Quiero comentarles, muchísimas gracias, Toñita, y una disculpa de verdad porque no debí de haber tan abruptamente comentarte, pero quiero aprovechar el tiempo. Y primero quiero decirles que hay que agradecerle que se esté presentando el libro al licenciado Víctor Almada. Él es el culpable, y yo no me había dado cuenta porque andaba con el evento encima, y luego después había que ver esta presentación del libro, y la verdad dije sí, porque como directora del instituto una de las cosas que queremos como institución, y además la ley así nos lo determina y nos obliga, es fomentar la investigación. Y la otra es porque Mirna también quiere fomentar la investigación, y Mirna quiere que nos pongamos a escribir. Otro comentario que quiero hacerles es que hoy en la mañana el doctor José Zaragoza me manda una disculpa, se encuentra mal de salud. Trae gripa, pero ha de haber sido así, de veras, un malestar importante porque estaba con el médico. Es la razón por la que el doctor José Zaragoza no puede estar. Cuando empezamos a ver la presentación del libro, la doctora Yanay y la maestra Toñita, yo le decía, si invitamos a alguien a que presente el libro, ya vamos a hacer 4. Entonces comentábamos que los ensayistas, los que habíamos presentado cada uno de los ensayos, comentáramos algo de los ensayos, razón por la cual solo íbamos a hacer solo algunos de los que habíamos presentado ensayos. El mérito de la coordinación es de la doctora Aida Figueroa Bello. Este libro ya se presenta el día 17 por la doctora Aida Figueroa Bello, que también escribe por aquí. Le solicito entonces, ahorita le acabo de solicitar, y le comentaba al licenciado Víctor Almada que hablara sobre lo que es el instituto, y es un poquito para poder decirles a ustedes el gran orgullo que sentimos que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM nos publique. Desafortunadamente no es un libro que podamos regalar, porque nosotros no somos dueños de este libro. El dueño de este libro es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y entonces pero significa que está en todas partes del mundo. Y se los voy a comentar así en una anécdota que comentó el doctor Germán Cisneros. El doctor Germán Cisneros fue mi director de tesis doctoral, y dijo que se había sentido muy orgulloso porque le habían preguntado por mí en Argentina, y le habían preguntado por mí en Costa Rica, y le habían preguntado por mí donde él estaba. Yo también me siento muy orgullosa cuando me preguntan por mis compañeros doctorados, compañeros doctores, o mis compañeros cuando estoy en cualquier otra parte del mundo, en serio, y entonces empiezan a identificarnos, o sea, porque hemos estado en congresos y hemos estado en eventos. La verdad, creo que es parte de ir haciendo un poquito más grande este gran proyecto que tenemos con algunas líneas de investigación. La línea de investigación, de veras, que a mí me encanta es,
y es parte de este ensayo, es hasta dónde llega el derecho a la información y hasta dónde llega el derecho a la privacidad, hasta dónde llega ese derecho a la publicidad y hasta dónde llega el derecho a la información y el derecho entonces, y cómo estos dos derechos fundamentales, los que escucharon al doctor Corson, dijo, quién sabe, 10ª generación, 4ª, 5ª, 6ª, como quieran llamarle de la generación de los derechos humanos, yo aquí lo menciono como la 3ª, porque ahí, siguiendo a algunos de los autores, esta clasificación de las famosas generaciones de derechos humanos, entonces, y bueno, vean si gustan ir viendo el ensayo o véanlo, esto está a disposición en el stand y además está en internet, ¿sí? Sí, tenemos el 20%, pero de descuento. Pero fíjense cómo, independientemente de esto, estos dos nuevos derechos fundamentales, estos que la ministra Olga Sánchez de Cordero decía de nuevo cuño, que se han integrado ahora ya a nivel constitucional, bueno, en un momento dado tenemos que utilizar la ponderación, porque ¿qué vale más? Este derecho de acceso a la información, yo estuve en un evento en donde hablábamos de la transparencia y la rendición de cuentas como mecanismos de anticorrupción. Y es cierto, para poder disminuir la corrupción lo que necesitamos es disminuir las facultades discrecionales de la autoridad, disminuir los monopolios de la información y aumentar la transparencia. En esta gran lucha, ¿pero qué significa entonces tener todo al acceso de todos? Significa entonces que mi imagen, mis datos personales están ahorita en las redes y en las bases de datos de cualquier parte, no nada más de la nación, sino del mundo. Otra línea de investigación que ha surgido con esto es el ciberbullying. Le comentaba a la licenciada Angélica Arévalo que ahora hay que también hablar del lado oscuro de las TICs. Esto, la gran oportunidad de poder ejercer la libertad de expresión, que claramente hablaba el doctor, necesito información, necesito validar esa información, necesito conocimientos, necesito todo esto, y puedo ejercerlo ahora en México con el derecho de acceso a la información. Pero ¿hasta dónde debemos nosotros de permitir que los datos personales se encuentren al alcance de todo el mundo? ¿Hasta dónde las redes sociales ahorita que han invadido las TICs, verdad? O sea, ahora complican sobre todo a los jóvenes. Es algo que quisiera después compartir con ustedes en un tema que se llama el lado oscuro de las TICs, y entonces que viene siendo el ciberbullying y el sexting y el grooming, que ahorita nos trae de cabeza, ¿verdad? Sobre todo a los que pudiéramos tener contactos con gente muy joven. En este ensayo trato de poner lo que está esta nueva incorporación en Nuevo León. De hecho, es un ensayo que hicimos hace algún tiempo, ¿verdad? Y que se publicó el año pasado. Y entonces, este nuevo encuentro entre el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Y hago un esquema que ya lo he mejorado muchísimo en las nuevas conferencias, en donde hacemos un círculo de cuál es la información pública, cuál es la información pública de oficio, cuál es la información confidencial, cuál es la información reservada. Explico qué es el principio de máxima publicidad, cuál es la prueba de daño que se tiene que hacer en esta dimensión argumentativa, y luego hay una serie de preocupaciones que nosotros tendríamos que ver ahora en lo que le llamamos la autodeterminación informativa o el habeas data. Sé que quizás pueda confundirlos con tanta cosa, porque en un momento dado esta área o línea de investigación empieza a ser tan específica, en donde el Estado de Derecho tiene que procurar que se dé precisamente toda esta rendición de cuentas, esta transparencia, este indicador de gestión que ya nuestra Constitución lo regula y que también lo menciono en este ensayo, ese indicador de gestión para nosotros emitir ahora sí un juicio de valor para los gobernantes y poder determinar y evaluar hasta dónde están cumpliendo con sus compromisos, independientemente si es un partido político, si es el otro partido político, cuál es el plan nacional, estatal, municipal, de hasta dónde quieres llegar y qué has avanzado y cómo va el avance para poder nosotros entonces ahora sí ejercer con claridad y con eficiencia la democracia. Pero también por otro lado existe en estas TICs, como comento, no nada más el lado oscuro que ya les comenté, pero es esta
redes y bases de datos en donde pueden encontrar los datos de todos. Y entonces en este ensayo manejamos también los niveles de exigencia y de seguridad que se tienen que hacer por parte de los órganos garantes cuando están precisamente protegiendo no nada más el acceso a la información, sino la protección de datos personales. Quiero terminar este comentario diciéndoles, nosotros tenemos un magistrado español y le llama mucho la atención el acceso y la transparencia y el órgano garante, lo que México ha avanzado en el acceso a la información. Ellos solo tienen agencia de protección de datos personales y no tienen un órgano garante de acceso a la información que garantice a toda persona precisamente poder decir necesito esto, claro, siempre con la protección de los datos personales. Nosotros aquí en el Poder Judicial, a raíz de todos estos estudios, se han protegido los datos personales en materia familiar, etcétera, y tenemos que no confundir hasta dónde llega un derecho y hasta dónde llega estos dos derechos fundamentales. Es un tema que me gustaría que a quienes les interese poder hacer algunos comentarios al respecto, pero además que cada quien tome una línea de investigación y diga, yo quiero profundizar en oralidad, yo quiero profundizar ahora en este control convencional como tan exitosamente hemos escuchado la presentación anterior. Necesito conocer la nueva ley de amparo, necesito poder entender ahora todas las reformas con respecto de telecomunicaciones. Necesito también ahora hablar de la oralidad mercantil, de los principios del proceso, ahora del penal acusatorio. Señores, esto es inacabable. Entonces, no nos quedemos atrás, de veras, no permitamos que nosotros no tenemos todas estas actualizaciones. Nos encontramos aquí en toda esta maravillosa oportunidad de la lectura y además en los accesos a la información de los medios y de la tecnología. No nos queda más que tener este análisis crítico y decir, difiero, no estoy de acuerdo con usted. Y no estoy de acuerdo por usted con esto y esto y esto y esto. Y vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. No estoy hablando del problema, estoy hablando de hipótesis, de ideas. Estoy hablando de contradicciones, estoy hablando de poder oponerme, de poder manifestar, de hacer este análisis crítico. Estoy hablando de pensar, simplemente de pensar con lógica jurídica, de pensar con criterio jurídico, de pensar y de poder impulsar una idea y de preguntar y decir, quiero conocer más y estoy en el camino de conocer más. Esa es la obligación del Consejo de la Judicatura, que el Instituto de la Judicatura tiene esa responsabilidad y ese también es lo que quiere Mirna para ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me voy a permitir entregar los reconocimientos a nuestros participantes del día de hoy dentro del marco de nuestra Feria Jurídica 2013. Voy a dar lectura solamente a uno de ellos, los tres van en el mismo sentido. El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura del Estado, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano por presentar su libro dentro del marco de la tercera Feria Jurídica con el título Los derechos humanos en los umbrales del siglo XXI, una visión interdisciplinaria, en las instalaciones de la Sala Jorge A. Treviño del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Lo suscriben la licenciada Graciela Guadalupe Bucanán Ortega, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, el licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura del Estado, y la doctora Mirna Elia García Barrera, directora general del Instituto de la Judicatura. Entrego primeramente el del doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano. Con igual redacción y también con iguales suscriptores en cuanto al documento, entrego reconocimiento también al licenciado Víctor Almada Brecht. Y de igual manera entrego reconocimiento a la doctora Mirna Elia García Barrera, únicamente que, obvio,
por obviedad no está suscrito por ella, solamente por la magistrada presidenta y por el consejero de la Judicatura. Muy bien, pues agradecemos su presencia, agradecemos su tiempo en estas actividades de la Feria Jurídica. Los invitamos el día de mañana, ya prácticamente nuestro último día de actividades, a las 9:30 de la mañana tenemos una simulación de juicio oral civil. Los esperamos por aquí, esperamos poder saludarlos. Muchas gracias y que tengan ustedes una excelente tarde.